Nunca imaginé que el día más orgulloso de mi vida terminaría convertido en el más humillante. Mi hijo llevaba aún el birrete puesto cuando mi esposo alzó su copa y en lugar de brindar por él, decidió destruirme frente a todos. Sus palabras cayeron como un cuchillo frías precisas públicas. Sentí como el aire se detenía, como los murmullos morían, como decenas de miradas buscaban mis lágrimas. No lloré, sonreí. Y cuando dije perfecto, nadie entendió nada. Aún no, porque lo que venía después estaba guardado en un sobre y cambiaría el destino de todos nosotros. El salón estaba lleno de luz cálida y del murmullo orgulloso de las familias. Habíamos elegido un restaurante elegante cerca de la universidad para celebrar la graduación de Daniel, mi hijo. Mesas vestidas con manteles blancos, copas brillando bajo las lámparas y ese olor inconfundible a comida bien hecha que anuncia un momento importante. Daniel se veía tan adulto, con su traje oscuro y la sonrisa nerviosa de quien está a punto de empezar una vida nueva. Yo lo miraba y sentía ese orgullo silencioso que solo una madre conoce, el orgullo de haber resistido, de haber llegado hasta ahí. Mi esposo Arturo estaba de pie con la copa en alto. Pensé que iba a decir algo bonito, algo correcto, algo para Daniel. Habíamos ensayado ese momento en casa, unas palabras breves, un brindis sencillo, aplausos, risas. Pero Arturo siempre había tenido un gusto extraño por el drama. Aún así, jamás pensé que se atrevería a tanto. Quiero aprovechar este momento, dijo, para ser honesto. Las conversaciones se apagaron una a una. El tintinear de los cubiertos cesó. Sentí como mi espalda se tensaba. Aquí se termina todo, continuó. Ya tengo a otra mujer, más joven y más hermosa que tú. No me miró. No tuvo el valor. Habló hacia el centro del salón, como si yo fuera un objeto que se puede anunciar sin mirarlo. Sentí el golpe en el pecho seco contundente. No fue dolor, fue sorpresa. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Todos voltearon a mirarme. Pude sentir esas miradas como pequeñas agujas curiosas, incómodas, expectantes. Buscaban lágrimas, un grito o un escándalo. Buscaban la escena que confirma que una mujer humillada debe romperse en público. Yo respiré. Conté hasta 3. Y sonreí. Perfecto, dije. No levanté la voz. No hice un gesto teatral. Solo esa palabra. Perfecto. Arturo frunció el ceño confundido. Daniel se quedó inmóvil con el rostro pálido, como si no entendiera el idioma que hablábamos. Me incliné hacia él y le apreté la mano por debajo de la mesa. Este día sigue siendo tuyo, hijo, susurré. Estoy orgullosa de ti. Me levanté con calma. Tomé mi bolso. Sentí las piernas firmes, el corazón acelerado, pero la cabeza clara. Antes de irme, saqué un sobre color crema sellado con cuidado. Lo coloqué frente a Arturo junto a su plato. Léelo con atención, le dije. Te conviene. No esperé respuesta. Caminé hacia la salida con la espalda recta, escuchando cómo el murmullo regresaba ahora convertido en susurros nerviosos. Afuera, el aire caliente de la tarde me golpeó el rostro. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Yo me llamo María Elena Ríos, tengo 56 años y durante más de 3 décadas fui la mujer que todos subestimaron. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, los recuerdos se amontonaron como fotografías viejas. Fui yo quien sostuvo la casa cuando Arturo decidió reinventarse por tercera vez. Fui yo quien ajustó el presupuesto cuando él dejó un empleo estable para seguir un sueño que duró 6 meses. Fui yo quien se quedó despierta revisando cuentas buscando cómo pagar la colegiatura de Daniel cuando el dinero no alcanzaba. Siempre yo.
siempre en silencio. Arturo era carismático, encantador. En público, el esposo ideal. En privado, un hombre que se cansaba rápido de todo, de los trabajos, de las promesas, de las responsabilidades. Yo compensaba, yo arreglaba, yo callaba. Y Daniel creció viendo eso, aunque intenté protegerlo. En el restaurante, la otra mujer estaba sentada al fondo, joven, bien vestida, con esa seguridad artificial de quien cree que ha ganado algo. La había visto antes en reuniones en cumpleaños. Me había pedido consejos. Me llamaba señora con una sonrisa dulce. Y yo, ingenua, le creí. No fue una corazonada lo que me abrió los ojos. Fueron los números. Pequeñas transferencias, movimientos extraños, en una cuenta que yo conocía de memoria. Llevo 20 años trabajando con finanzas. Sé cuando algo no cuadra. Pude confrontarlo de inmediato. No lo hice. Esperé, observé, guardé silencio, preparé. Por eso cuando Arturo habló, no me rompí. Ya había llorado antes, a solas. Ya había tomado decisiones que nadie imaginaba. El sobre no era una venganza impulsiva. Era el resultado de meses de paciencia, de noches sin dormir, de consultas discretas y documentos bien ordenados. Mientras manejaba a casa, mi teléfono vibró sin parar. Mensajes, llamadas. No contesté. Sabía que Arturo abriría el sobre en cualquier momento. Sabía que cuando leyera su rostro se pondría pálido, porque lo que había planeado para humillarme se le volvería en contra. Aparqué frente a nuestra casa y me quedé un momento dentro del auto con las manos sobre el volante. Pensé en Daniel, en su futuro, en lo mucho que había trabajado para ese día. Y prometí algo en silencio: esto no lo destruiría. No a él, no a mí. Entré a la casa con paso tranquilo. Subí las escaleras. Abrí el closet. Todo estaba listo, demasiado listo. Arturo siempre fue predecible en lo importante. Sonreí. El sonido de un auto frenando afuera confirmó lo que ya sabía. El sobre ya estaba abierto. Cuando cerré la puerta de la casa detrás de mí, el silencio se sintió distinto. No era el silencio pesado de las discusiones no dichas, ni el de las noches en que Arturo llegaba tarde y yo fingía dormir. Era un silencio limpio, expectante. Dejé el bolso sobre la mesa de la entrada y caminé despacio por la sala, observando los mismos muebles de siempre, como si los viera por primera vez. Durante años, esta casa había sido mi oficina invisible. Aquí hacía cuentas mentales mientras lavaba los platos. Aquí planeaba presupuestos mientras doblaba ropa. Aquí tomé decisiones importantes sin aplausos, sin reconocimiento, sin siquiera un gracias. Y sin embargo, nadie me veía como algo más que la esposa de Arturo o la mamá de Daniel. Yo misma había ayudado a construir esa imagen. Conocí a Arturo cuando tenía 24 años. Yo era organizada, responsable, con un empleo estable en administración. Él era todo lo contrario, carismático, soñador, siempre convencido de que el próximo proyecto sería el definitivo. Me enamoré de esa energía, de esa forma suya de hablar del futuro como si fuera algo seguro. Pensé que juntos nos complementaríamos, y durante un tiempo así fue. Cuando nació Daniel, mi mundo se reordenó alrededor de él. Tomé la decisión de reducir mis horas de trabajo para estar presente. Arturo prometió que sería temporal, que cuando su negocio despegara, yo podría volver a enfocarme en mi carrera. Esa promesa se repitió muchas veces con distintas palabras en distintos años. Nunca se cumplió. Hubo el restaurante que nunca abrió, el negocio de importaciones que duró menos de un año, el proyecto con un amigo de confianza que terminó en deudas. Cada vez yo ajustaba, recalculaba,
Vendía cosas que no necesitábamos. Posponía planes. Aprendí a vivir con menos para que Daniel nunca sintiera que le faltaba algo. Tú siempre sabes cómo arreglarlo todo, me decía Arturo, como si fuera un halago. Y yo sonreía, porque arreglarlo todo se volvió mi identidad. En las reuniones familiares, Arturo contaba historias exageradas de sus proyectos. Yo asentía en silencio. Nadie preguntaba cómo lo hacíamos para llegar a fin de mes. Nadie veía las noches en que yo revisaba estados de cuenta con una calculadora vieja, asegurándome de que la colegiatura de Daniel estuviera cubierta. Para ellos yo era tranquila, porque no tenía ambiciones. La verdad era otra, las tenía, pero las había guardado en un cajón. Mientras recorría la casa aquella tarde, me detuve frente a una fotografía enmarcada. Daniel, con 10 años, sosteniendo un trofeo escolar. Arturo estaba a su lado orgulloso. Yo había tomado la foto, siempre detrás de la cámara, siempre sosteniendo el momento sin aparecer en él. Escuché la puerta principal abrirse con fuerza, pasos apresurados, la respiración agitada de Arturo. No salí a su encuentro. Me senté en el sillón de la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo, y esperé. Por primera vez en décadas, no sentí la necesidad de anticiparme. «¿Qué es esto, María Elena?», gritó desde el comedor. No contesté de inmediato. Dejé que caminara hacia mí. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. El sobre arrugado temblaba en su mano. «¿De verdad pensaste que no me daría cuenta?», continuó. «¿Desde cuándo estás planeando esto?». Levanté la vista despacio. «Desde que entendí que ya no me respetabas», respondí con calma. Arturo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ese silencio fue nuevo para los dos. Durante años había sido él quien hablaba y yo quien escuchaba. Ahora el papel se invertía y no sabía qué hacer con eso. «No puedes hacerme esto», dijo al fin. «Todo lo que tenemos lo construimos juntos». Lo miré con atención. Al hombre que había amado. Al hombre que había confiado en que nunca me traicionaría de esa forma. Y entendí algo con una claridad casi dolorosa. Yo sí había construido todo eso. Él había pasado por la obra, pero yo había sostenido los cimientos. Precisamente respondí. «Lo construimos juntos, y tú decidiste destruirlo solo». Se dejó caer en una silla. Su seguridad se desmoronaba a la misma velocidad con la que yo me sentía extrañamente firme. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Había pasado demasiados años gritando por dentro. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «Mamá, ¿estás bien?». Sentí un nudo en la garganta. Él no debía cargar con esto. No hoy, no así. «Estoy bien, hijo. Esto no cambia lo orgullosa que estoy de ti. Hablamos luego. Te quiero». Apagué el teléfono. Arturo me observaba como si no me reconociera. «Siempre pensé que eras débil», murmuró. «Que dependías de mí». No me ofendí. Sonreí con tristeza. «Eso pensaron todos», dije, y fue mi error permitirlo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el sol comenzaba a bajar. Pensé en cuántas veces había dejado pasar atardeceres como ese, ocupada resolviendo problemas que no eran míos. Pensé en la mujer que fui antes de convertirme solo en soporte. Daniel merece algo mejor que este espectáculo, añadí. Y yo también. No le di más explicaciones. No hacía falta. Arturo tenía en las manos todo lo que necesitaba saber. El resto lo aprendería pronto a la fuerza. Aquella noche dormí en la habitación de huéspedes. No por huir, sino porque quería espacio. Por primera vez, el cansancio no venía acompañado de culpa. Cerré los ojos con una certeza nueva. Ya no iba a salvar a nadie más a costa de mí misma.
y mientras el silencio volvía a envolver la casa, entendí que lo que había empezado en el restaurante no era una humillación para mí. Era el principio de algo que llevaba años esperando nacer. No siempre fui una mujer desconfiada. Durante muchos años creí que la confianza era una forma de amor. Confiar en Arturo significaba no cuestionar, no revisar, no preguntar demasiado. El matrimonio se sostiene con fe, solía decirme mi madre, y yo quise creerlo. Pero la fe, cuando no va acompañada de respeto, se convierte en ceguera. Las primeras señales llegaron de forma discreta, casi educada. Nada escandaloso, nada que justificara una escena, un retiro aquí, una transferencia allá, cantidades pequeñas pero constantes. Yo llevaba décadas manejando las finanzas familiares. Conocía nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras rutinas. Sabía exactamente cuánto costaba vivir como vivíamos. Por eso, cuando vi aquellos movimientos, sentí un cosquilleo incómodo en el estómago. «Debe ser un error del banco», me dije la primera vez. La segunda vez pensé que Arturo habría olvidado avisarme. La tercera ya no pude ignorarlo. Abrí una libreta vieja, de esas que siempre guardo por si acaso, y empecé a anotar fechas, montos, cuentas de destino. No con rabia, con método, con esa calma que aprendí a cultivar cuando la vida me exigía soluciones, no berrinches. Arturo también había cambiado. Pasaba más tiempo con el teléfono en la mano, sonriendo a la pantalla. Salía a juntas que no figuraban en su agenda. Regresaba tarde con ese olor ajeno que no pertenece a ningún hogar. Cuando le preguntaba cómo le había ido, respondía con frases vagas ensayadas. «Todo bien, mucho trabajo». Yo asentía. Preparaba la cena. Seguía escuchando. Hubo una noche en particular que no se me borrará jamás. Arturo dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina mientras iba a bañarse. Vibró. Una vez. 2 veces. No lo toqué. Nunca lo hacía. Pero entonces apareció una notificación con un nombre que no reconocí y un corazón rojo al final. No leí el mensaje. No hacía falta. Algo dentro de mí se acomodó como si por fin todas las piezas encajaran. No lloré esa noche. Me senté en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera y respiré. Pensé en Daniel, en su último año de universidad, en lo cerca que estaba de graduarse. Pensé en el ruido que haría un escándalo en ese momento. Y tomé una decisión, no iba a reaccionar, iba a prepararme. A partir de entonces, me convertí en una observadora silenciosa de mi propia vida. Escuchaba con atención, guardaba recibos, tomaba capturas de pantalla cuando podía sin ser obvia. Revisaba estados de cuenta con la precisión de una cirujana. Cada dato confirmaba lo que ya intuía Arturo. No solo me estaba engañando, estaba planeando su salida con tiempo y dinero. Había cenas caras que nunca compartió conmigo. Compras de joyería que no llegaron a mi cuello. Incluso consultas inmobiliarias. Todo mientras me decía que debíamos apretarnos el cinturón para pensar en el retiro. La ironía me daba náuseas. Consulté a un abogado sin decirle a nadie. Un hombre serio de voz pausada que me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con una mezcla de respeto y advertencia. «Usted no es la primera mujer que llega aquí con esta historia», me dijo. «Pero sí una de las pocas que viene preparada». Salí de esa oficina con una carpeta llena de instrucciones y una claridad dolorosa. Esto no era un impulso de Arturo, era un plan. Y si él había planeado su traición durante meses, yo no me iba a permitir improvisar mi respuesta. Recordé entonces el acuerdo que habíamos firmado al casarnos, un documento que Arturo había insistido en redactar por seguridad. En aquel entonces yo tenía más estabilidad económica que él. Acepté sin discutir. Confiaba.
ese papel olvidado en un cajón durante años, volvió a mis manos como una llave antigua. Lo leí línea por línea, varias veces, y comprendí algo que me hizo cerrar los ojos con fuerza. La ley todavía estaba de mi lado. Mientras Arturo soñaba con una vida nueva, yo reunía pruebas. Mientras él planeaba su anuncio público, yo hablaba con especialistas. Mientras él creía que yo no sabía nada, yo sabía más de lo que imaginaba. Y aún así, seguí comportándome igual, cocinando, preguntando por su día, asistiendo a eventos familiares. Nadie sospechó nada. Ese fue mi mayor triunfo. El día que confirmé que planeaba anunciarlo todo en la graduación de Daniel, sentí una punzada en el pecho. No por mí, por mi hijo. Arturo siempre había sido egoísta, pero nunca pensé que usaría un momento tan importante para él como escenario de su vanidad. Esa noche, al acostarme, tomé la libreta donde había anotado todo y escribí una sola frase: no hoy. No permitiría que ese día quedara manchado solo por su crueldad. Si quería un escenario público lo tendría, pero no de la forma que esperaba. Preparé el sobre con cuidado, documentos claros, sin adornos, sin amenazas. La verdad ordenada pesa más que cualquier grito. La mañana de la graduación, mientras me maquillaba frente al espejo, me miré con detenimiento. No vi a una mujer derrotada. Vi a alguien cansado, sí, pero lúcido. Alguien que había decidido dejar de ser invisible. Sonreí levemente. Pase lo que pase, me dije, saldrás de esto con dignidad. Y así fue, como entré a ese restaurante horas después, sabiendo que el golpe vendría. Lo que Arturo nunca entendió es que las mujeres como yo no reaccionamos de inmediato. Esperamos, calculamos, y cuando damos el paso ya no hay vuelta atrás. Arturo tardó varios minutos en reaccionar después de leer el contenido del sobre. Lo observé desde el sillón con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Sus ojos recorrían las hojas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran si las miraba el tiempo suficiente. No cambiaron, no iban a hacerlo. Esto no puede ser, murmuró al fin. Estás exagerando, siempre exageras. No respondí de inmediato. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Cada movimiento era deliberado. No tenía prisa. Durante años había corrido detrás de sus errores. Esa noche él iba a correr detrás de los míos, o de su propia realidad. No estoy exagerando, dije al volver. Está todo documentado. Fechas, montos, transferencias, incluso mensajes. Su mano temblaba ligeramente. El hombre seguro, el que se había sentido intocable minutos antes en el restaurante, ahora parecía un extraño atrapado en su propia mentira. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, preguntó sin mirarme. Desde hace meses. Levantó la cabeza de golpe. ¿Meses y no dijiste nada? No respondí. Preferí entender antes de hablar. Arturo dejó caer las hojas sobre la mesa. Se pasó las manos por el cabello desordenándolo. Por primera vez en mucho tiempo no tenía un discurso preparado. Esto no era así, balbuceó. Yo solo necesitaba sentirme vivo otra vez. Tú siempre estabas ocupada, cansada, pensando en números. Sentí un leve ardor en el pecho, pero lo controlé. Esa excusa la conocía. Siempre había una razón para su comportamiento y casi siempre me colocaba a mí como parte del problema. Estaba ocupada sosteniendo esta familia, respondí con firmeza. Mientras tú buscabas sentirte vivo, yo me aseguraba de que no nos hundiéramos. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala como un animal acorralado. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué es lo que quieres? ¿Humillarme como yo te humillé hoy? Lo miré con atención. Pensé en esa palabra, humillar.
La había usado sin problema frente a todos, pero ahora le pesaba. No dije, no quiero humillarte, quiero que enfrentes las consecuencias. El sobre contenía más que papeles. Contenía el reflejo de todas las decisiones que había tomado sin mí. El acuerdo matrimonial aún vigente, la evidencia de la infidelidad, la solicitud formal de separación presentada esa misma mañana. Arturo lo había leído, pero aún no lo asimilaba. Esto arruina todo, dijo en voz baja. No lo corregí. Esto revela todo. En ese momento su teléfono vibró. Lo miró instintivamente. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. La mujer joven. La vida nueva. Dudó unos segundos antes de contestar. Yo no aparté la mirada. ¿Dónde estás? Escuché que decía ella impaciente. Dijiste que todo estaría resuelto hoy. Arturo tragó saliva. No es buen momento, respondió. Hablamos luego. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa como si pesara demasiado. Ella no sabe nada de esto, dijo casi suplicante. No entiende cómo funcionan nuestras cosas. Exacto, respondí. Nunca se lo explicaste, como nunca me explicaste tus planes. Hubo un silencio largo, espeso. En ese silencio sentí algo que no esperaba lástima. No por él, sino por el hombre que creía que podía empezar de cero sin pagar el precio del pasado. Daniel, murmuró. ¿Le vas a decir? Le diré la verdad, contesté, pero no hoy. Hoy es su día. Arturo asintió lentamente. Sabía que ya había cruzado demasiadas líneas. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé, dijo con una sonrisa amarga. No lo corregí. Siempre fui fuerte. Tú elegiste no verlo. Me levanté y caminé hacia la escalera. No tenía intención de seguir discutiendo. Todo lo importante ya estaba dicho, escrito y firmado. ¿A dónde vas?, preguntó alarmado. A descansar, respondí. Mañana será un día largo para ambos. Subí los escalones con paso firme. En la habitación de huéspedes cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Solté el aire que había estado conteniendo. No lloré. Sentí cansancio, sí, pero también una extraña sensación de cierre. Abajo escuché a Arturo caminar de un lado a otro, abrir cajones, marcar números. Su mundo se desmoronaba con cada segundo que pasaba. El mío, en cambio, comenzaba a ordenarse. Antes de acostarme, saqué mi libreta y taché una línea. La última. Todo estaba en marcha. El sobre había cumplido su función. No como una sorpresa impulsiva, sino como una sentencia cuidadosamente construida. Apagué la luz con una certeza tranquila, ya no había marcha atrás. Y por primera vez en muchos años, eso no me dio miedo. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido acompañar el estado de ánimo de la casa. Me levanté temprano por costumbre más que por necesidad. Preparé café solo para mí. El aroma llenó la cocina y por primera vez no sentí la urgencia de servir otra taza. Ese pequeño detalle me hizo sonreír. Arturo apareció poco después. No había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y la camisa arrugada como si hubiera pasado la noche peleando con fantasmas. Se sentó frente a mí sin decir nada. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era definitivo. Mi abogado llamó, dijo al fin. Dice que las cuentas están congeladas. Asentí despacio. Era de esperarse. No puedo acceder a nada más que a mi cuenta personal, continuó con la voz quebrada. ¿Desde cuándo? Desde anoche, respondí. Todo está conforme a la ley. Arturo apretó los puños. Por un instante pensé que gritaría, que golpearía la mesa, que haría alguna de esas escenas que siempre evitó en público. No lo hizo. Solo bajó la cabeza.
Lucía se fue, murmuró. Lo miré con atención. Esa noticia no me produjo alegría ni sorpresa. Era la consecuencia lógica de un castillo construido sobre promesas vacías. Dijo que no estaba preparada para complicaciones. Añadió que yo no había sido honesto con ella. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo fuerte, exactamente como lo necesitaba. La honestidad siempre llega tarde cuando se practica a medias, dije. Arturo levantó la vista como si quisiera discutir, pero no encontró palabras. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez no lo miró. Lo dejó sobre la mesa boca abajo, como si así pudiera silenciar todo lo que había provocado. ¿Mis amigos? Empezó. Nadie contesta. Incluso mi hermano me dijo que necesitaba tiempo. No respondí. Durante años yo había sido la que hacía llamadas incómodas para arreglar malentendidos, la que pedía paciencia, la que justificaba. Esa etapa había terminado. ¿Qué le dijiste a Daniel?, pregunté al fin. Arturo se removió en la silla. Que tú estabas exagerando. Que esto era una reacción impulsiva. Sentí un pinchazo en el pecho rápido, controlable. ¿Y te creyó? Arturo negó con la cabeza. No, me dijo que no quería verme por ahora. Cerré los ojos un segundo. No por tristeza, sino por alivio. Daniel había aprendido algo importante a reconocer la verdad incluso cuando duele. Esto se nos fue de las manos, susurró Arturo. Nunca quise perderlo todo. Lo miré fijamente. No perdiste todo, corregí. Perdiste lo que no supiste cuidar. Se levantó de golpe y comenzó a caminar por la cocina. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó desesperado. No tengo dónde quedarme. El departamento, el contrato no se aprobó. Lo observé con calma. Esa información ya la conocía. Yo misma había atendido la llamada de la inmobiliaria semanas atrás cuando pidieron verificar datos financieros. No mentí, solo dije la verdad. Puedes quedarte con tu hermana unos días, respondí. O buscar un hotel económico. Tienes opciones. Siempre tan práctica, dijo con amargura. Siempre confirmé. Esa fue mi función durante 30 años. El día avanzó lentamente. Arturo empacó algunas cosas en silencio. Yo me movía por la casa con una serenidad nueva, casi extraña. Cada objeto parecía más ligero, como si hubiera perdido un peso invisible. Por la tarde Daniel me llamó. Su voz sonaba cansada pero firme. Mamá dijo, quiero verte. Acordamos encontrarnos en un café cerca de la universidad. Cuando lo vi entrar con los hombros tensos y la mirada seria, sentí ese impulso antiguo de protegerlo de todo. Me contuve. Ya no era un niño. Lo siento, me dijo apenas sentarse. Por todo. Le tomé la mano. No tienes que disculparte por decisiones que no tomaste. Hablamos largo rato. Le conté lo necesario sin detalles innecesarios. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Papá siempre creyó que podía hacer lo que quisiera, sin consecuencias, dijo al fin. Creo que nunca pensó que tú... No terminó la frase, no hacía falta. Yo tampoco lo pensé durante mucho tiempo, respondí. Cuando regresé a casa, Arturo ya no estaba. Solo dejó una nota breve. Me iré unos días. Hablamos luego. No sentí nada al leerla, ni rabia ni tristeza, solo confirmación. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin esa tensión constante que había aprendido a llamar normalidad. Al despertar supe que el golpe más duro para Arturo no había sido legal ni financiero. Había sido darse cuenta de que ya no tenía control, ni sobre mí, ni sobre la narrativa, ni sobre el futuro que había imaginado. Y mientras él intentaba reconstruir algo con las manos vacías, yo empezaba por fin a respirar. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo
se hubiera estirado para darme espacio a pensar. La casa estaba silenciosa, pero ya no me oprimía. Era un silencio distinto, lleno de posibilidades. Me descubrí haciendo cosas pequeñas, sin consultarle a nadie. Cambié el lugar de los muebles, abrí las ventanas temprano, dejé entrar la luz sin miedo a desperdiciar el aire acondicionado. Gestos simples, casi insignificantes, que sin embargo me devolvían una sensación olvidada autonomía. No celebré, no descorché botellas ni llamé a nadie para contar detalles. Nunca quise venganza. Lo que necesitaba era paz. Y la paz no llega con aplausos, sino con decisiones firmes. Durante años pensé que mantener la armonía era sacrificarme. Ahora entendía que la verdadera armonía empieza cuando una deja de traicionarse a sí misma. Arturo llamó varias veces esa semana. No contesté de inmediato, no por castigo, sino porque necesitaba ordenar mis pensamientos antes de escuchar los suyos. Cuando finalmente atendí su voz, sonaba más baja, menos segura. «Tenemos que hablar», dijo, «como adultos». «Siempre quise eso», respondí. «Hablemos mañana». Nos encontramos en la sala, a plena luz del día. Nada de sombras, nada de dramatismos. Arturo parecía más pequeño, como si la casa lo hubiera expulsado de su antigua autoridad. Se sentó frente a mí y suspiró. «He estado pensando», comenzó. «Todo esto se salió de control. Yo me equivoqué». Asentí sin interrumpir. «No quise herirte», así añadió. «No quise que Daniel me viera como el villano». Lo miré con serenidad. «No te vio como villano por lo que dijiste», respondí. «Te vio como alguien que eligió humillar para no responsabilizarse». Arturo bajó la mirada. Por primera vez no intentó justificarse. «¿Qué quieres ahora?», preguntó. «¿Qué sigue?». Esa pregunta tan simple marcaba una diferencia enorme. Antes siempre preguntaba qué quería él. Esta vez me lo preguntaba a mí. «Quiero cerrar este capítulo con dignidad», dije. «Para los dos. Y quiero que Daniel tenga la oportunidad de reconstruir su relación contigo sin cargar con nuestras decisiones». Arturo asintió lentamente. «Haré lo que sea necesario», dijo. «¿De verdad?». No supe si creerle, pero tampoco me hizo falta decidirlo en ese momento. La fe ciega ya no era parte de mi vida. Esa tarde salí a caminar sola por el barrio. Observé a otras mujeres de mi edad, algunas apresuradas, otras conversando en las aceras, otras empujando carriolas con nietos. Pensé en cuántas historias similares se escondían detrás de esas rutinas. ¿Cuántas habrían callado? ¿Cuántas seguirían sosteniendo estructuras que ya no las sostenían a ellas? Por primera vez en mucho tiempo pensé en mí más allá de mi rol, no como esposa, no solo como madre. ¿Quién era María Elena cuando nadie esperaba nada de ella? La respuesta no llegó de golpe, pero empezó a tomar forma. Decidí retomar un proyecto que había dejado olvidado años atrás, asesoría financiera para mujeres. No como un gran anuncio, sino como un pequeño experimento. Renté un espacio modesto, abrí una libreta nueva y comencé a contactar a antiguas conocidas. La respuesta fue inmediata. Historias de divorcios confusos, de viudez mal manejada, de dependencia económica disfrazada de amor. Me escuchaban con atención, con alivio. «Ojalá alguien me hubiera explicado esto antes», me dijo una de ellas, con los ojos húmedos. «Yo también lo pensé». Daniel me visitaba con frecuencia. Hablábamos de su trabajo, de sus planes, de su vida lejos de casa. Una tarde, mientras tomábamos café, me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Nunca supe cuánto cargabas», me dijo. «Creí que eras feliz así». Sonreí con ternura. Yo también lo creí durante mucho tiempo. No hablábamos mucho de Arturo. No era necesario. Daniel estaba procesando a su propio ritmo
y yo respetaba ese silencio. Entendí que sanar no siempre implica hablar. A veces basta con dejar de repetir patrones. Por las noches me sentaba en la terraza con una taza de té y dejaba que los pensamientos fluyeran sin pelear con ellos. Recordaba momentos buenos, sí. No renegaba de todo. Pero tampoco los usaba como excusa para justificar lo injustificable. La paz se construye aceptando la complejidad, no borrándola. Una madrugada desperté sobresaltada, esperando sentir esa ansiedad conocida que me había acompañado durante años. No llegó. En su lugar sentí algo nuevo, confianza. No en otra persona, en mí. Entendí entonces que el mayor cambio no había sido legal ni financiero. Había sido interno. Ya no necesitaba demostrar nada, ni ganar, ni perder, solo vivir con coherencia. Y así, sin celebraciones ruidosas ni discursos grandilocuentes, comencé a caminar hacia una vida distinta. No perfecta, no libre de dolor, pero mía, completamente mía. 6 meses después, la vida no se parecía en nada a lo que había sido antes, y sin embargo, por primera vez, se sentía real. Ya no despertaba con la sensación de estar corriendo tarde para resolver problemas ajenos. Me levantaba temprano porque quería, no porque debía. Abría las cortinas y dejaba que la luz entrara sin pedir permiso. La casa, ahora solo mía, respiraba distinto. Mi pequeño proyecto de asesoría financiera había crecido más rápido de lo que imaginé. Mujeres de mi edad y mayores llegaban con carpetas desordenadas, cuentas confusas y miradas cansadas. Algunas venían recién separadas, otras viudas, otras simplemente cansadas de no entender el dinero que habían ayudado a ganar toda su vida. Las escuchaba con paciencia porque conocía ese cansancio. Les hablaba sin condescendencia, les explicaba con calma. Y cada vez que veía cómo sus hombros se relajaban, al comprender, sentía que por fin estaba usando todo lo que había aprendido para algo que importaba. «Gracias», me dijo una tarde, una mujer de casi 70 años. Nadie me había hablado así antes. Siempre pensé que no era capaz. Esa frase me acompañó durante días. ¿Cuántas veces yo también me había creído incapaz solo porque alguien más necesitaba que yo lo fuera? Daniel se había mudado a otra ciudad por trabajo. Me llamaba seguido. Hablábamos de cosas simples, recetas, anécdotas, planes. A veces del pasado, otras no. Nuestra relación había cambiado. Ya no me veía solo como su madre, sino como una mujer completa. Eso, aunque no lo dijera en voz alta, me llenaba de orgullo. Arturo apareció una última vez semanas después de que todo se resolviera legalmente. Se veía distinto, más delgado, más cansado. Nos sentamos frente a frente como dos personas que compartieron una vida entera y ahora solo compartían recuerdos. Perdí más de lo que imaginé, dijo. No solo dinero. Asentí. No era una victoria para mí, era una consecuencia. Yo también perdí, respondí, pero gané claridad. Me miró con una mezcla de respeto y arrepentimiento. Nunca te conocí de verdad, admitió. Yo tampoco me conocía, contesté, pero eso ya cambió. No hubo reproches finales. No los necesitábamos. Cerramos esa conversación con un silencio tranquilo, distinto a los anteriores. Cuando se fue, no sentí vacío. Sentí cierre. Hoy, cuando pienso en aquel día en el restaurante, ya no siento vergüenza ni rabia. Siento distancia, como si le hubiera pasado a otra mujer, a alguien que todavía creía que aguantar era sinónimo de amar, a alguien que pensaba que la dignidad debía sacrificarse para mantener la paz. Me gustaría abrazarla y decirle que no estaba equivocada por amar solo por olvidarse de sí misma. Aprendí que perderlo todo
no siempre es una tragedia. A veces es la única forma de encontrarse, de reconstruirse sin miedo, de mirarse al espejo y reconocerse. No grité, no supliqué, no hice escenas, no porque fuera más fuerte que otras mujeres, sino porque estaba cansada de sobrevivir. Elegí algo distinto. Elegí vivir con coherencia, aunque doliera. Elegí caminar sola antes que acompañada por alguien que ya no estaba conmigo. Si esta historia movió algo dentro de ti, quiero decirte algo con toda honestidad: no estás sola. Tal vez no sea un esposo. Tal vez no sea una traición igual. Pero si alguna vez sentiste que te apagabas para que otros brillaran, esta historia también es para ti. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Aquí compartimos historias que hablan de dignidad, de decisiones difíciles y de nuevos comienzos. Si quieres seguir acompañándonos, suscríbete y camina con nosotros en este espacio donde las voces que alguna vez se callaron hoy pueden escucharse. Porque a veces perderlo todo es exactamente lo que necesitamos para encontrarnos.